el precio de los alimentos, cuando la inflación golpea en los que menos tienen, cuando se trata de la mesa de los argentinos, de los alimentos básicos, que mucha influencia tuvo el año pasado en el marco inflacionario general. Por dos razones. Porque la mayoría de los sectores más vulnerables en un país con más del 40% de gente en la pobreza destinan una mayor parte de sus ingresos a comprar alimentos. Y porque además en los sectores informales estuvieron muy lejos de lograr actualizaciones similares a los montos inflacionarios. Bueno, parece que enero, Mari, no da tregua. Bueno, el anticipo es que la tendencia continuará siendo alcista para el volumen de precios. Bueno, lo decías recién, Pablo, cuando alguien destina casi todos sus recursos en comprar alimentos y bebidas es el rubro que más sube, tenemos que decir que la inflación para algunos sectores es más pesada, más fuerte que para otros. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el costo de vida? ¿Qué pasa con la canasta básica que parece que se pone cada vez más pesada? Bueno, vamos a compartir los datos que dio a conocer el Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Para un hogar de 4 integrantes en enero del 2022, la canasta básica alimentaria, solo alimentos, después hay que sumar alquiler, tarifas y demás, 39.551 pesos. En el interanual estamos hablando de una suba del 45,63%. Este dato es central, Mari, para poder entender, a ver, cuáles son los productos que más subieron, cuáles bajaron en este comparativo entre diciembre del 2021 y diciembre del 2020. Y ahí vemos algunos productos muy sensibles. Pensemos en las infusiones, que subieron un 43%. El pollo, que era la alternativa, ¿viste? Cuando decías, bueno, aumentó mucho la carne de vaca, de cerdo, un 53%. Los menudos de la vaca, un 32%. El pan subió un 18,8%. El pollo en general, un 43%. Y ahí vemos en la variación interanual los productos que vienen golpeando fuertemente. Acá, a ver, ¿qué porcentaje de los ingresos destinan a alimentos las familias cordobesas durante enero del 2022? ¿Cuánto de tus ingresos vos destinás a los alimentos, no? Más del 70% de los ingresos hay un 11%. Un 22% entre el 60 y el 69% de sus ingresos. Entre un 50 y un 59% de lo que vos ganás, mirá vos, un 34%, la gran mayoría. Si vos sumás ese 34 más ese 22 más ese 11%, hay más de un 60% de los cordobeses que debieron destinar más del 50% de sus ingresos para comprar alimentos. Toda una realidad de lo que sucede hoy con la mesa de los argentinos. Y acá vamos a explicar la incidencia del Estado. A ver, ¿de qué manera accedieron las familias cordobesas a esos alimentos básicos durante enero? Con recursos propios un 28%. Con ayuda estatal un 71%. ¿Y de qué depende la ayuda estatal? Bueno, ahí lo vemos, asignación universal por hijo más tarjeta alimentar, tenés un 88%. Después aparece la tarjeta social Córdoba y otros beneficios. La realidad, primero, de cuánto influye en los ingresos de las familias la situación de los alimentos. Y por el otro lado, qué difícil sería poder cubrir toda esa demanda si no estuviera la ayuda estatal. Pero vamos a analizar este contexto con Vanessa Ruiz, quien es la titular de la Cámara de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Marina, Pablo, y por supuesto un saludo grande a todos los televidentes. Bueno, cuando analizamos estos datos, Vanessa, refieren a la difícil situación por la que transitan tantas familias que sin la ayuda del Estado no podrían acceder a esa canasta básica. Bueno, es así a lo largo de estos 2 últimos años, principalmente atravesados por la pandemia. Hay que decir, esta pandemia nos encontró débiles y, bueno, una ayuda del Estado que ha sido
con mucha asertividad, ¿no? Acompañar a las familias más vulnerables a que puedan acceder a los productos de la canasta básica alimentaria ha sido indispensable. Sobre todo estas familias cuando lo destinan a lo que nosotros le denominamos demandas postergadas, que se producen a lo largo del mes, por supuesto, fruto del constante incremento del precio de los alimentos. Y porque, ¿qué sucede? Cuando estos beneficios se cobran, los días que se cobran, lo primero que se adquieren son estas demandas que no se pudieron comprar. ¿Y qué es? Frutas y verduras, carnes, todo el segmento de lácteos. Analizaban recién, junto con nuestros datos, cómo impacta, ¿no?, este profundo cambio de los hábitos, esta caída en el consumo, porque si hoy por hoy se toman muchas infusiones, es porque del otro lado cayó mucho el consumo de lácteos, por supuesto, fruto de su constante incremento. Y bueno, esto hace de que hay cambios profundos en los hábitos y, por el otro lado, está fuerte acompañamiento del Estado, que sin esas ayudas hubiese sido imposible afrontar totalmente la canasta básica. Contanos, Vanessa, ¿qué perciben ustedes en los almacenes respecto de lo que tiene que ver, como lo decías recién, con los cambios de hábitos? Bueno, ¿qué pautas nuevas está generando en el consumidor este permanente incremento en los precios? Que no es una situación nueva en Argentina, pero que todo el tiempo nos obliga a moldearnos, a adaptarnos. ¿Qué perciben ustedes? Bueno, hoy por hoy muchas veces la compra la dictamina el bolsillo antes que, digamos, la necesidad, ¿no? Y cuando hablamos del bolsillo es porque el monto o sea, lo que tienen en el bolsillo es el que va a dictaminar la compra. Entonces, primero estamos viendo un comprador muy atento a las ofertas, que está dispuesto a visitar varias unidades comerciales. Entonces hace su paso por distintas unidades, va hacia la verdulería y selecciona los productos más económicos. En ese análisis que se veía recién también se ve el amplio consumo de lo que significa la papa. Cayó en todo frutas y verduras, sobre todo en frutas, bueno, atado a sus altos costos, pero en papa creció y casi en un 43,02% su consumo. Bueno, después, cuando se pasa por la carnicería, muchas veces se compran 300, 400 pesos, por ejemplo, de molida, que sigue siendo el corte que más se usa, pero amén de ese se traslada hacia lo que son todas las menudencias, tanto de pollo como vacunas. Prácticamente hay una caída en carne vacuna del 40% interanual, y si vamos a ver qué sucedió con los lácteos, hay una caída de casi el 45%, por ejemplo, en quesos. Ya prácticamente nadie viene y solicita medio kilo de queso cremoso, porque es un lujo. Se compran 100, 200 pesos de queso, 100, 200 pesos de pan. O sea, ¿cuánto se lleva en volumen? Bueno, no se sabe, solamente se va recortando y diagramando la compra en base a lo que se tiene en el bolsillo. Por supuesto, esto también en profundidad trae aparejado un problema de nutrición. Claramente. ¿Cómo impactan, Vanessa, los planes que anuncia sistemáticamente el Gobierno Nacional en relación a precios cuidados o precios congelados? Ayer hubo un anuncio ligado con un precio promocional para algunos cortes de la carne. ¿Esto está llegando? En el caso de los almacenes, ¿se advierte algún impacto fundamentalmente en el interior, en particular en la provincia de Córdoba? Lamentablemente no, vemos que muchos de estos anuncios quedan, más que todo en lo que corresponde a capital y conurbano de la provincia de Buenos Aires, prácticamente al interior de la Argentina, salvo algo de precios cuidados que llega al área de supermercados e hipermercados, y que recordemos tampoco están situados en todas las zonas geográficas de la República Argentina. Este programa no llega. O los otros programas, por ejemplo, de carnes, podríamos decir que es carne para pocos, porque, por ejemplo, en el ámbito de la carnicería de barrio no llega ningún corte promocional, algo que podría trabajarse, que hemos solicitado en reiteradas veces,
son cortes que no se exportan, o sea que se pueden trabajar y hay volumen. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el 70% de lo que se consume diariamente de carne en la Argentina se compra en la carnicería de barrio. Claro. Sería muy interesante que alguno de estos cortes llegasen, aparte, para ayudar a combatir esta profunda caída en su consumo. Recordemos, por ejemplo, la carne fue un producto que aumentó en los últimos 12 meses un 110%. Es por ello esta abrupta caída en su consumo. Pero bueno, vemos que estos programas no llegan al comercio minorista, que es uno de los más importantes, porque se tracciona todo el volumen, el 65% también de lo que se consume a diario, en leches, en panes, en alimentos, es a través del comercio de cercanía. Y el comercio de cercanía, por ahora, lo único que está recibiendo son incrementos. Bueno, es muy importante lo que estás diciendo, Vanessa, porque los funcionarios nacionales se reúnen, ponen esfuerzos, llegan a acuerdos, hay recursos monetarios que van a ese tipo de programas y de acuerdos, pero que nunca tienen impacto en el interior del país y casi siempre quedan en el área metropolitana de Buenos Aires o en los grandes centros urbanos y en las grandes cadenas de supermercados. Quiero consultarle brevemente si perciben un fenómeno que el consumidor, bueno, ya está advirtiendo, mucha diferencia de precios en distintos locales comerciales por el mismo producto. Si ustedes lo perciben y si hay una explicación de por qué se da eso, si tiene que ver con un contexto de inflación alta, ¿qué explica este fenómeno? Sí, este fenómeno de dispersión de precios sobre todo se da en épocas de inflación alta. Recordemos el 2021 cerró con 50% de inflación y ya enero empieza con un 3,72%. Muchas veces para encontrar mejores posibilidades de compra, hay que caminar y ver distintas ofertas, porque el mismo producto en la misma presentación lo vamos a ver en distintos precios y es por ello que muchas veces, con una rentabilidad alta en algunos formatos de venta o muchas veces de que llega una actualización, algún otro que le coloca algo de más que no debería ser así, hay que trabajar sobre el precio de lista y a ello el margen correspondiente, pero lamentablemente en épocas de inflación alta aparece esto que es la dispersión en el precio de los alimentos, que se manifiesta sobre todo en los productos que quizás no se consumen tanto. Vamos a hablar de un café, galletas, algunas posibilidades que uno no tiene tan en claro cuánto es a lo último que lo habíamos pagado y comienza esta dispersión grande en los productos. Sí, se observa Volvemos mucho a eso de caminar mucho, ¿no? Como decían, hay que ir de un lado al otro, caminar, consultar. La libretita, ¿viste? Cuando ibas anotando. Sí, es que es un fenómeno que se da mucho, lo decías, por ejemplo, en un frasco de café puede haber 50, 60, 70 pesos de diferencia entre un comercio y otro y es la misma marca, la misma presentación y se observa en distintos productos. Una cuestión que necesariamente tiene que ver con la inflación y que nos obliga a todos a estar más atentos y a hacer un esfuerzo, si queremos conseguir buenos precios. Vanessa, queremos agradecerte. Sí. Y otro tip a tener en cuenta, muchas empresas están cambiando el packaging, entonces nos vamos a encontrar con productos que tienen quizás 10 gramos menos o 20 gramos menos y salen mucho más caro que el otro, así que a eso también estar atento. Sí, y estas empresas que la segunda marca y la tercera pertenecen igual que a la primera marca, ¿no? Entonces te dicen, desaparece determinada marca de aceite, durante un tiempo aparece una segunda, tercera, que en realidad cuando te fijas es de la misma industria, ¿no? Hay un negocio también muy concentrado en relación a los alimentos. Vanessa, queremos agradecerte muchísimo, seguramente será el primero de varios encuentros a lo largo del año para analizar este informe de la Cámara. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias a ustedes, excelente jornada, gracias. Igualmente, un abrazo. Momento ahora de más noticias en Telediario Federal.